Entonces, muchísimas gracias a todos los compañeros por sus interesantes diálogos en los grupos. Yo he estado pasando por las diferentes salas y he visto que efectivamente había un nivel, a veces he participado, a veces solamente he estado así mirando por la ventana, pero he visto un interesante nivel de trabajo y ahora vamos a pedirle a cada relator que nos haga una síntesis de lo actuado en su respectivo grupo. Empezaremos con el grupo uno. ¿Quién es el relator o relatora? Doctor, ¿podría por favor decirnos quiénes conforman los del grupo uno? Por A favor, ver, César. Yo tengo acá la lista, Judy, te lo puedo pasar? Ya, no, o sea, somos para nosotros, poder ¿no? hablar en este momento. Ya, si somos nosotros, nosotros hemos estado trabajando en, en cuanto mm, a ay, chispas, lo perdí, disculpen, pero ay, 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 ay. No sé si alguien del grupo podría ayudarme, por favor. Sí, sí, nosotros, buenos días. Nosotros habíamos estado, mientras Yuri lo va buscando, trabajando, ¿sí? ¿Lo encontraste? Ya lo encontré. Ah, ya. Bueno, en cuanto a a las relaciones con los egresados, por ejemplo, habíamos conversado que era muy importante mantener el contacto con los egresados, tratar de contar con una base de datos siempre actualizada para poder ponernos en contacto y no perderlos a través de los años, ¿no? Porque el problema que también se ve es que conforme van pasando los años, ya es cada vez más difícil ubicar a los egresados. Sin embargo, en esto hay que invertir tiempo para poder siempre tener contacto con los egresados, ¿no? En cuanto a el personal, a la relación con el personal, favorecer que el personal, tanto administrativo como docente, tenga una línea de carrera, capacitar a los docentes, dar facilidades para su capacitación tanto a nivel nacional, en la misma universidad o a nivel internacional, em, e intentar manejar un presupuesto para esto. En cuanto al gobierno, nos parece importante que exista una legislación clara, precisa, con difusión oportuna, adecuada, para que no hayan confusiones, no exista retrabajo y de pronto uno está, por ejemplo, elaborando un plan y el Congreso está dando leyes que te obligan a hacer lo mismo, pero de diferente forma. Entonces, esas cosas realmente a veces generan problemas. En cuanto a la relación con los pares, con las otras facultades, eh, que siempre es importante mantener relaciones con el extranjero, pero también con facultades a nivel nacional. Decíamos que ASPEFAM, por ejemplo, es un espacio muy importante donde las facultades de medicina tienen relaciones y bueno, vamos aprendiendo de las otras y vamos estableciendo relaciones de confianza y de apoyo, ¿no? Em, en cuanto a la internacionalización, igual favorecer convenios con otras universidades, de ser posible contar con un presupuesto para subvencionar la salida o la venida de alumnos de otras universidades del extranjero. Em, y, ¿Qué más? Bueno, también se propuso que no sería mala idea que con el tiempo se formara algo así como un banco humano de los egresados de las facultades de medicina, ¿no? Donde
donde algo así como una asociación de egresados en medicina, donde todos pudieran, donde las universidades, las facultades de medicina, pudieran contactarse con ellos para realizar actividades académicas, qué sé yo. Eso sería. Muchísimas gracias, Judy, por la síntesis de lo trabajado en el grupo número uno. Muchas gracias a todo el grupo uno por sus aportes. Pasamos ahora al grupo número 2. Grupo 2. Por favor, ¿quiénes son los integrantes del grupo 2? A ver, César, si nos hace recordar, por favor, lo que fue la lista del grupo 2. La doctora Ángela Castro, doctor Dani Céspedes, el doctor Igor Flores, José Chou, Joseph Vilca y Rosario Sánchez. Bueno, el doctor Joseph Vilca en realidad estuvo coordinando la actividad, pero me encargaron que tomara nota y pudiera presentar el trabajo que hemos hecho en el grupo. No sé si me permite el doctor Vilca. Claro, claro que sí, doctor, procede usted. Gracias, doctor Vilca. A ver, colegas, en relación con el fortalecimiento del capital relacional de las diferentes facultades de medicina que estuvimos trabajando en grupo, se enfatizaron varios puntos. En realidad fue una lluvia de ideas, han habido bastantes aportaciones. Ustedes entenderán que hay que organizarlo, de repente toma un tiempo, pero y con la disculpa del caso, o en caso de que haya alguna situación para observar, les comento lo siguiente. Con respecto a relaciones con el sector salud, se habló de convenios hospitalarios para fortalecer y diversificar los convenios con hospitales en los diferentes niveles de complejidad para las prácticas clínicas, el internado y la residencia. Organizar redes de campos clínicos en escenarios urbanos y rurales, centros maternos infantiles, centros de atención primaria, hospitales de referencia, institutos, hospitales regionales. Y también, bueno, esta parte no la comentaron, pero la había agregado yo, es participar en comités regionales, consejos consultivos o mesas de trabajo que tienen que ver con la región de salud o con el área académica, ¿no? Sobre todo para coordinar trabajos de tipo social dentro de la región. En otro punto, hablando sobre los vínculos académicos y científicos, se enfatizó bastante sobre investigación, ¿no? Obviamente, integrando mucho mejor a nuestras facultades de medicina con el ASPEFAN y también con instituciones internacionales como la Fundación para el Avance de la Educación e Investigación Médica Internacional, por ejemplo, ¿no? También fomentar la movilidad académica, estableciendo intercambios con estudiantes y docentes, rotaciones y pasantías o estancias de investigación a nivel nacional y también a nivel internacional, como comentó la doctora en un momento. Y bueno, se agrega también el desarrollo de proyectos colaborativos, ¿no? Para desarrollar investigación multicéntrica con otras facultades de medicina, también con la industria farmacéutica, se comentó también, y también con la industria alimentaria y con otros institutos de salud. En relación con los estudiantes y egresados, se enfatizó bastante que se debería fomentar y formalizar aquellas asociaciones estudiantiles como sociedades científicas o clubes científicos de estudiantes de medicina, o brigadas y grupos de voluntariado que aporten a la comunidad, pero siempre con apoyo institucional, ¿no? De la facultad, de la universidad. Formar una red de egresados, creando una oficina, una plataforma virtual que conecte a todos los exalumnos a nivel nacional y en el extranjero, ¿no? Y se mencionó la experiencia de tratar de incorporar también a los médicos que ya están incorporados en el RENACIT, ¿no? También se habla, bueno, se puede agregar también fomentar encuentros anuales entre egresados, ¿no? Organizado por la Facultad de Medicina, por la universidad, e incentivar en los estudiantes, también se mencionó también una visión empresarial y fomentar y financiar y desarrollar estos emprendimientos dentro del contexto de la universidad.
En relación con la comunidad también se comentó dentro del grupo, ¿no? Hacer programas de extensión, brigadas médicas en zonas vulnerables, hacer ferias de salud, campañas preventivas y programación de los sílabos, de los cursos, en este caso de pregrado, dirigidos también hacia la comunidad, que era una experiencia de la Universidad Nacional de Piura. Con respecto a responsabilidad social, proyectos sostenibles de salud comunitaria, y no solamente eventos puntuales, sino establecer todo un programa vinculando la universidad con la sociedad. Y también difundir todos estos logros, ¿no? Esto viene más adelante donde vamos a hablar de la parte de marketing, ¿no? Que también comentaron bien los compañeros. Con relación a las relaciones con instituciones y de tipo político, en relación con el MINSA y con el Salud, y establecer también alianzas estratégicas con ONGs, con organismos internacionales, con universidades extranjeras acreditadas, y en el sector privado con proyectos de investigación y de capacitación. Y también lograr acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. Y finalmente, en la parte de comunicación y reputación, mencionaban también los integrantes del grupo, un marketing bien estructurado y dirigido a consolidar la identidad visual y de comunicación de la universidad, de la Facultad de Medicina, mejorar, aumentar la difusión científica, por ejemplo, una revista médica indexada sería una buena recomendación en ese caso, un boletín digital, y también una plataforma digital también que difunda los logros de la universidad, de la facultad, en todos estos campos. Nos parece, dentro de todo esto y dentro de lo que he podido agrupar, que esto sería muy importante para incrementar el capital relacional de nuestras facultades de medicina. Esa es nuestra aportación, salvo que algún colega del grupo pueda informarnos algo adicional. Eso es todo, muchas gracias. A ustedes gracias, Igor. ¿Alguien más del grupo quisiera complementar? Bien, muchas gracias entonces a Igor por la síntesis y al grupo completo por sus aportes en este diálogo. ¿El siguiente grupo? Grupo 3, ¿no, doctor? Grupo 3, así es. Bueno, nosotros, Rosa, Sandra, Luis y yo, básicamente nos centramos durante todo el periodo de la discusión em, en ver cuál era la situación actual y qué propuestas de mejora teníamos específicamente para la relación de nuestras escuelas y facultades con los campos clínicos y otros socios sanitarios. Entonces, bueno, lo que ya sabemos de lo que ellos nos brindan, o nuestros socios sanitarios y campos clínicos nos brindan, lo fraseamos más como oportunidades de aprendizaje, porque no solamente implica un espacio físico y la fuerza docente, los docentes que ya puedan estar vinculados con nuestras escuelas y facultades, y los potenciales que puedan incorporarse a nuestros grupos de trabajo. También nos permite el acceso directo, obviamente, a los pacientes y a todos los procesos de atención que nuestros alumnos, ya sea de pregrado o posgrado, requieran aprender. Entonces, el análisis iba más allá de solamente el espacio físico, sino implicaba todos estos otros aspectos también. Y en cuanto a propuestas de mejora, estuvimos discutiendo inclusive con usted el tema de las contraprestaciones y de qué forma esto pueda verse más allá de solamente un intercambio netamente monetario el socio sanitario y nosotros. Entonces, dentro de esto, una de las propuestas de mejora tenía que ver con los aspectos de capacitación de capacitación. Y ahí vimos dos aspectos, ¿no? Uno es las necesidades propias del campo clínico o de la institución de salud. Ellos obviamente dentro de la parte de capacitación, hay ciertos intereses que van a estar relacionados a lo que ellos requieren, ya sea capacitación en gestión, en algo procedimental, en cosas específicamente técnicas de alguna de las especialidades, pero también están las necesidades de la escuela o la facultad con respecto a sus docentes, ¿no? Eh, y salió un término que lo mencionó Rosa que fue muy interesante, que era generar o gestionar o incentivar comunidades de aprendizaje. Algo que estuvimos conversando es, claro, si nosotros capacitamos, y Sandra mencionó la palabra certificamos inclusive
a nuestros docentes y a los que potencialmente aún no son nuestros docentes, no solamente en temas de educación, sino también en temas técnicos. Al final eso va a repercutir de alguna forma, de manera positiva, sobre la institución porque los procesos de atención de nuestros pacientes pueden mejorar, la calidad de atención de de los pacientes de la institución pueden mejorar y puede ser que no sea inicialmente visto como una necesidad directa de parte de la institución, pero al final, aunque sea una necesidad de la universidad, va a repercutir en algún beneficio sobre esos establecimientos. Y a partir de ahí surgió otra idea que era la idea de retroalimentar a la institución con el desempeño por ejemplo, la empleabilidad de nuestros egresados, ya sean de pregrado o ya sean de posgrado. De algún modo uno se pregunta, y ya, bueno, ¿de qué le sirve que yo le diga que los alumnos que se forman en este centro de salud o en este sociosanitario obtienen un alto grado de empleabilidad o están todos aprobados en el examen nacional de medicina o ingresan en ese porcentaje al residentado médico? Bueno, de algún modo impacta sobre el prestigio de la institución de salud, eh, que no sabemos muy bien todavía en nuestro país de qué modo eso, bueno, obviamente para ofertar campos clínicos, los alumnos y los residentes pues van a pelearse por tratar de ir a estas instituciones, pero en otros países incluso implica mayores ingresos económicos, ¿no? Para esa entidad prestadora de salud. Entonces, retroalimentar con los resultados de nuestras facultades o escuelas a estos socios sanitarios puede tener también un impacto en prestigio e imagen de las instituciones. No sé, y Rosa, Sandra, si quieren aportar algo más por el momento. Creo que es bastante completa la explicación, solamente reforzar la parte de qué importante es incluso para poder fortalecer el capital relacional, la investigación, ¿no? A ver a dónde apuntamos, amerita siempre un diagnóstico situacional para que lo que hagamos tenga efectividad. Eso nada más, muchas gracias. Y al final, como lo conversamos con usted dentro del grupo, todavía pues, no tenemos la respuesta a cómo evitar de que se vea como solamente un intercambio eh, monetario, esta vinculación entre el socio de salud y nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Carla, por la síntesis y a todo el grupo por la importante deliberación e intercambio de ideas. Vamos a hacer algunos comentarios sobre, en realidad, ideas que vamos tomando de todas las presentaciones. Al final haremos una ronda también de comentarios. Muchas gracias, Carla. Y finalmente, bueno, no tenemos grupo 5, tenemos grupo 4. Le voy a decir, tomen el micrófono y digan grupo 4. Ya, Grupo 4. ahí está, ahí es la actitud. Bueno, buenos días, en los integrantes del Grupo 4 hemos también discutido, nos hemos centrado en la parte de lo que es cómo se da la asociación de egresados, sobre los campos clínicos y también sobre la interrelación con el gobierno local, ¿no? Cómo es la interrelación entre las facultades y el gobierno local. Hemos visto que en algunos casos, como el caso en Arequipa, la Asociación de Egresados está conformada, tiene personalidad jurídica y eso obviamente tiene digamos, redunda en beneficio de la misma Facultad de Medicina, ¿no? También sobre los campos clínicos, bueno, en el resto de los colegas, la asociación de egresados todavía está en fase, digamos, de formación. Bueno, y digamos, en algunos casos falta repotenciarlo. Eso obviamente es algo que es una tarea que hay que efectivizar para que eso nos permita crecer también desde el punto de vista de la facultad. Sobre los campos clínicos,
existen campos clínicos. Se habla de que, por ejemplo, en caso de Trujillo, eh, la facultad, digamos, el gobierno regional va a construir nuevas infraestructura para un hospital regional, así como también repotenciar el hospital de Belén, y lo cual va a permitir disponer de un mejor campo clínico para toda la región. Actualmente, pues, en caso de Trujillo, pues se comparte el campo clínico con varias universidades, como por ejemplo la Universidad de UPAO, la Universidad César Vallejo también, y que obviamente con la infraestructura actual, pues está un poco limitada, ¿no? En caso de Tumbes, también se comparte con otras universidades el campo clínico dentro de la sede del Hospital Regional de Tumbes. En cuanto a lo que es en las interrelaciones con el gobierno regional, por ejemplo, en caso de Tumbes, inicialmente como es una facultad nueva, no tenía un campo clínico, digamos, definido. Sin embargo, como era sede de la universidad en Tumbes, el gobierno regional optó por priorizar el Hospital Regional de Tumbes como sede de campo clínico para su universidad, ¿no? Y obviamente se ha desplazado un poco a las otras universidades que venían fuera de Tumbes. Sin embargo, no se las ha excluido, ¿no? Entonces hay un apoyo por parte del gobierno en ese sentido, pero en otras sedes, en otros lugares, como por ejemplo en caso de Trujillo, la interrelación con el gobierno está un poco más limitada, ¿no? Entonces es una tarea que también a nivel de autoridades debe irse reforzando para que haya un mejor desarrollo de la Facultad de Medicina, ¿no? Esos eran los aportes que habíamos hecho. También se menciona que hay un trato, un buen clima organizacional y un trato adecuado de parte de la universidad como parte de un mejor desarrollo de la facultad, ¿no? Esos serían los aportes que hemos hecho, o sea, a lo mejor alguna participación de alguno de los integrantes que estaríamos agradecidos, ¿no? Muchas gracias. Sí, doctor, si me permite complementar a lo expuesto por el compañero, en Arequipa tenemos como campo clínico también el hospital docente, que usted lo mencionó en la presentación, pero lamentablemente, esto es ya una autocrítica, el- esta infraestructura construida por la universidad que le pertenece a la universidad no funciona verdaderamente como un hospital, porque solo maneja consulta externa de algunas especialidades médicas, básicamente. No hay hospitalización, no hay cirugía y no hay la posibilidad tampoco que los docentes podamos ir a su infraestructura y usarla como un campo clínico alterno. Lo maneja el rectorado básicamente, no tiene ningún vínculo con la Facultad de Medicina y paradójicamente está desconectado el hospital docente de lo que es la Facultad de Medicina, ¿no? Eso es algo que creo que tiene que corregirse. Eso por el lado del campo clínico. Y a propósito de ello también, que antes el Hospital Honorio Delgado, que es el más grande del sur, cubría el 100% de nuestro campo clínico de la UNSA, ¿no? La Facultad de Medicina de la UNSA, que tiene un promedio de 100 egresados, pero ahora hay más universidades y hace unos buenos años funciona otra universidad privada y ahora tres más y el campo clínico, o sea, la necesidad de campo clínico se ha quintuplicado prácticamente y en buena cuenta no va a haber disposición para cuando egresen o vayan años clínicos las nuevas facultades de dónde hacer, porque en el momento está saturado totalmente ambos hospitales del Ministerio y de Salud para hacer medicina. O sea, me parece que acá hay una situación de nivel ya nacional, de la apertura de nuevas facultades de medicina, plazas y la incongruencia de no tener campos clínicos, ¿no? Es un problema serio que se está o se va a presentar. Y finalmente, en relación a las relaciones con el gobierno, ¿no? Este Consejo Regional de Salud, al cual tuve oportunidad de participar
por representación del colegio médico anteriormente, no tenía un carácter ejecutivo, se discutían técnicamente muchas cosas, asistían los miembros de las universidades, aportaban todo, pero como que no tenía mayor capacidad ejecutiva, ¿no? Y era la Gerencia Regional de Salud o el Ministerio de Salud quienes aplicaban las normas finalmente de lo que tendría que hacerse, ¿no? No creo que actualmente esté funcionando ello y hay una disociación entre las normas que pueda dar el gobierno regional o nacional en salud respecto a las necesidades y visión de la Facultad de Medicina, por ejemplo, en nuevas patologías, ¿no? Se ha quedado el ministerio con los clásicos programas de enfermedades infecciosas, TBC, VIH, sí, perdón, otras más, resfríos, enfermedades respiratorias altas, diarreas, cuando ahora tenemos el problema de una saturación de atención de pacientes con problemas metabólicos, diabetes, obesidad, hipertensión y sobre todo las complicaciones de estas enfermedades, ¿no? Que requieren también una buena oferta de servicios no solo clínicos, sino quirúrgicos y también de soporte de diagnóstico por imágenes y otros, que no se tienen, ¿no? Entonces, como que hay un divorcio de la expectativa como universidad que se tiene o facultad de medicina de lo que la autoridad del gobierno piensa que debe hacerse, ¿no? Me parece que la universidad debe liderar este campo, pero estamos siempre al margen de ello y quedamos expuestos siempre a decisiones que son más políticas que técnicas. Eso es todo para comentar. No sé si Roxana quiere complementar con algo más. No, me parece que está bastante completo. Algo que salió, sí, en la discusión también es este tema de las relaciones entre pares con las redes universitarias, que creo que, bueno, ASPEFAM es como lo más cercano que tenemos sobre eso. El doctor Edgardo comentó, por ejemplo, que en Tumbes hacían algunas investigaciones a veces sobre fisiología en altura y que habían tenido ayuda de universidades de ahí para poder hacer estas investigaciones, que me pareció bastante interesante. Pero creo que sí deberíamos como formar estas redes porque finalmente, como se mencionó en la presentación, todos tenemos el mismo objetivo que es generar buenos médicos para el país, ¿no? Y creo que en eso tenemos que trabajar todos en conjunto. Muchísimas gracias, Roxana, por las puntualizaciones, a los compañeros del grupo por la deliberación. Y voy a ahora hacer un pequeño comentario de cierre. Mm, a ver, creo que la deliberación o la discusión en los grupos han sido bastante ricas, bastante ilustrativas de todos los aspectos que implican este tema del capital relacional. Y vamos a estar expectantes ahí ya de las anotaciones de bitácora que ustedes hagan una vez que se aperture en el aula virtual. Ya César les va a poner al tanto. De las discusiones de hoy me gustaría subrayar, recoger algunos puntos y quizá ampliarlos un poquito. Mm, el rol de las facultades y de la universidad en general, promoviendo entidades externas a la misma, tiene dos vertientes. Una es la vertiente, digamos, de la asociatividad, que como se ha subrayado también, creo que IESPEFAN es un excelente ejemplo y las propias, digamos, áreas temáticas, desarrollo de IESPEFAN al interior también lo son. Y a su vez, como les decía, también ASPEFAM es parte de una federación más grande y por lo tanto nosotros también somos en ese sentido parte de esa federación que ya es un escalamiento de asociatividad de facultades de medicina a nivel nacional, eh, panamericano y mundial.
Ahora, otro tema es la promoción de asociatividades por otros actores, que sería el caso de los estudiantes, por ejemplo, o de los egresados. Y allí eh, mi sugerencia de ver diferentes experiencias es que la mejor estrategia parece ser hasta ahora una estrategia que yo llamaría identificar y potenciar como alternativa a la otra estrategia posible, que sería promover de manera directa. ¿A qué me refiero con esto? A que la asociatividad es en general una tendencia del ser humano. Tendemos a asociarnos, a vincularnos. Y de hecho nuestros egresados suelen mantener algún tipo de vínculo. Habitualmente las promociones o bases, como les llamen en diferentes generaciones y lugares, en mi época se le llamaba la promoción. Yo he escuchado mucho ahora entre los chicos la palabra base, ¿no? Soy de la base tal, etcétera. No he escuchado la palabra corte, aunque la usamos médicamente, pero no he escuchado que los chicos se llamen a sí mismos corte, por lo menos en nuestro país. Entonces, si es que ellos tienen ya una tendencia de asociatividad establecida, creo que lo que podemos hacer es identificar estas formas de asociatividad y potenciarlas, albergarlas, acogerlas, más que intentar nosotros mismos organizarlos. Porque cuando se han dado experiencias de querer nosotros desde las facultades organizar a los ya egresados, entonces lo que suele formarse a veces son entidades que son cascarones, digamos así. O sea, una entidad que aparentemente existe, que puede ser muy formal, pero que no tiene vida propia. Y al no tener vida propia, poco a poco lo que pasa en el tiempo es que se va convirtiendo en una entidad vacua, que a veces hay una persona que es solita, la que todo el tiempo sigue, llaman, a ver, llamen a los egresados, llamen al joven tal o al colega, ahora colega tal, y es el único que sigue perpetuándose como representante porque no hay nadie que lo reemplace, porque no hay mucho grupo allí. Entonces, eh, las experiencias que he conocido más bien de identificar ya sea estas promociones o asociaciones y acogerlas y reconocerlas y decir, bueno, si ustedes se vienen reuniendo, tienen una buena base numérica, etcétera, un buen récord de perfecto, ustedes son los representantes. Habrá que ver algún mecanismo de formalización que, si es que tenemos pautas al respecto a normativas para que también estas no se incumplan. Pero yo diría que en general lograr conciliar el reconocimiento de lo autónomo es, en términos de largo plazo, más eficiente y más significativo que buscar promocionar entidades, eh, digamos, diferentes, propias. No somos tampoco ingenuos, sabemos que en todas partes y mucho más en nuestro país hay siempre tendencias, agrupaciones, y que este tipo de situación, de relación con una entidad autónoma no es fácil y puede a veces hasta ser conflictiva. Pero si uno abstrae los temas de momento y lo mira en largo plazo, en general, la vinculación con entidades con cierta autonomía, pero con fuerza propia, es más trascendente. Y lo digo, por ejemplo, no lo hemos mencionado hoy día, quizá lo hagamos en la sesión última, donde también vemos tangibles e intangibles. El tema, por ejemplo, hoy día hemos hablado de movilidad estudiantil, ¿no? Y movilidad estudiantil siempre la pensamos como la que promovemos nosotros, o sea, nuestra área de relaciones internacionales o similar que promueve salidas. Pero los estudiantes
a nivel mundial y también en Perú tienen sus propias formas de asociarse. A nivel mundial es la International Federation of Medical Students Associations, o en castellano IFMSA, IFMCA, eh, que tiene una actividad muy grande. Es más, yo les comento, en las actividades que hemos tenido en la Federación Panamericana en FEPAFEM, ya hemos optado por reconocer a IMSA como un asociado estratégico. Los invitamos a los cursos de docentes, a las conferencias de docentes. De hecho, en este último congreso que fue en Quito el mes pasado o antepasado, se les invitó como ponentes a una mesa redonda a los estudiantes de medicina de la Federación Internacional, y tienen una experiencia que realmente ya quisiéramos nosotros tenerla, que nos supera largamente en organización, en know-how, en efectividad. Y FMCA tiene también bases nacionales, creo que hubo una o dos. No sé si lleguen a tener entiendo que en algunas facultades hay, no sé si en todas, pero más que hablar de IFMCA, voy al mensaje. El mensaje es, esta es una entidad que los estudiantes han hecho solitos. Ellos se han organizado, se contactan entre ellos y funcionan perfectos. Entonces, identificar ese tipo de asociatividad externa a nosotros y establecer un puente y fomentar ese puente es, en esa lógica, muy eficaz y eficiente, comparado con decir no, yo solamente voy a reconocer como intercambio aquel que ha salido porque nosotros en la facultad firmamos el papel. Claro, esa es una parte, pero ¿y el otro grupo? Algo parecido sucede con la investigación. Los chicos, hoy día no los hemos mencionado tampoco, por ejemplo, cuando hablamos de estudiantes, pero los chicos para investigación tienen redes sumamente activas. Hacen sus publicaciones, hacen sus jornadas, hacen todo. Eh, Creo que lo van a conversar también con Giselle en el módulo de gestión de la investigación. Pero asociarse con ellos es realmente muy, muy útil. Reconocerlo, que se sientan respaldados por nosotros como autoridades, como funcionarios de la facultad, permite, en realidad nosotros ganamos más que ellos, porque habitualmente ellos igualito lo hacen con nosotros o sin nosotros. Entonces, a eso me refiero, en ese tema de cómo, cuando pensamos en actores como específicamente estudiantes y egresados, tratemos más que intentar nosotros fundarlos, porque no necesitamos hacerlo, porque ellos ya existen solitos, más bien identificar aquellas formas que ellos ya han creado y ver en qué medida llegamos a un buen punto de entendimiento y de trabajo de mutuo apoyo. Se han mencionado iniciativas bien interesantes, como este tema, por ejemplo, de dar certificaciones al personal de los establecimientos a los cuales acudimos a nuestros campos clínicos. Y me parece fenomenal, la verdad. Me parece fenomenal como iniciativa. Espero que la pongan en práctica, o si ya la están poniendo en práctica, que enterarme después de eso ya de alguna cosa más sistematizada de sus avances, porque efectivamente lo que nosotros podemos, el valor agregado. A ver, ¿en qué se diferencia un curso de nosotros de una capacitación? De ellos, entre comillas, que se hace en los servicios, en las IPRES o en los establecimientos, suele haber capacitaciones todo el tiempo. em, Sin valor académico, sin valor académico. En parte porque no lo necesitan, porque dicen, bueno, nosotros simplemente hacemos la capacitación y nos sirve para los efectos internos. Con haber asistido y haber firmado, esto ya es reconocido por la institución, no necesitamos nada más. Efectivamente, para uso interno no lo necesitan. Pero si alguno de los participantes después quiere usarlo para un uso externo, por ejemplo, para la recertificación profesional, su curso de capacitación no le sirve para certificación, porque para poder certificarte tienes que hacerlo en el colegio previo auspicio de una facultad. Entonces, sí se puede explotar y explorar, ya sea certificaciones
explotables para ese nivel. Y yo les digo, una vez que las entidades se percaten de que esto se puede dar y digan, oye, pero mira, hicimos este curso y con un poquito de gestión y de trámite por aquí, tiene un valor muchísimo mayor. Y es un poco a eso también a lo que me refería cuando decía que tenemos que encontrar, y ustedes también lo han comentado, alternativas no monetarias a la vinculación entre la facultad y los servicios, donde ellos sientan un valor agregado de trabajar con nosotros, que a veces son temas que realmente son, para decirlo respetuosamente, puro trámite, de saber poner las cosas en formatos, dónde se presentan, qué se hace, y eso tiene ya su caminito. Mm, Se ha mencionado ese tema del hospital universitario que puse en la transparencia y de verdad creo que es todo un tema para la discusión. Yo sugeriría verlo con más tiempo y cuando veamos el tema de, de finanzas. Pero para irlo un poco comentando, ¿por qué es controversial el tema? Porque efectivamente, pues, o sea, operar un hospital o una clínica, y así, si queremos, pero claro, le podemos poner un nombre hospital, pero un establecimiento, digamos, 2-1, puede ser hospital o clínica general para efectos prácticos, pero los requerimientos de categorización son los mismos. Y efectivamente, son sumamente costosos, porque como decía el colega que hizo el comentario, nosotros no podemos ir al hospital porque no tienen hospitalización, o sea, no podemos usar el hospital como hospital porque no tiene hospitalización, o sea, no tiene pacientes internados, no tiene UCI, no tiene centro quirúrgico. Entonces, en realidad funciona solamente consulta externa, o sea, como un centro de primer nivel. Pero lo que pasa es que para que tenga, como nos imaginemos todos, UCI, sala de operaciones, es una inversión importante. Y que una vez que se hace, ¿cuál es el tema? Y por eso decía con la parte financiera. El tema no solamente es la inversión, ¿no? O sea, yo puedo construir una sala de operaciones, una UCI, etcétera. El problema no es ese, sino la operación. O sea, para que eso corra, necesito personal, necesito estar categorizado como tal por, por la DIRIS o la direza correspondiente, y eso es costosísimo. O sea, tener mi personal, atender un cierto flujo de pacientes, etcétera. Que tampoco es que sea del todo complejo, ¿no? O sea, mm, se puede hacer. Por ejemplo, uno podría pensar en potenciarse en un asocio con un seguro privado, con una EPS. Em, Muchas EPS y seguros privados, bueno, no puedo decir muchos porque no son muchos los que hay, pero de los que hay, varios tienen dificultades para conseguir establecimientos con capacidad resolutiva adecuada fuera de Lima. En Lima hay bastante, digamos, ¿no? Pero fuera de Lima, a nivel nacional, muchas veces hay dificultades, no se consiguen. Yo he visto muy de cerca búsquedas complejas, complicadas. Em, entonces, digamos, un diálogo entre una facultad de medicina interesada en establecer un establecimiento de capacidad resolutiva 2-1 y un seguro, no le diré para que el seguro lo financie ahora, que ellos no van a invertir en el capital en la inversión, pero sí en la operación, que es lo más complicado. Si usted dice, ya, yo armo acá mi centro, mi clínica universitaria o mi hospital universitario, tengo un convenio con el seguro tal, o con los seguros tales y cuales, porque usualmente ellos no hacen nada en exclusividad, y empiezo a atender ahí pacientes asegurados, entonces ya tengo por ahí mi financiamiento para la parte operativa, ya más
más respirado. O sea, no es que sea imposible, requiere, digamos, saber mover los hilitos y organizarse. Pero a lo que voy es a lo siguiente, a que para que eso funcione y no sea una rémora económica para la universidad, tiene que tener capacidad de autosostenimiento. Y cuando entra a tener capacidad de autosostenimiento, al final, ¿saben qué es lo que pasa? Que se convierte en una clínica o un hospital más, igualito que cualquier otro. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante es cómo me sostengo, cómo genero rentabilidad, cómo aseguro mi estabilidad económica. Y eso es lo que haría cualquiera de nosotros si fuera el director o directora ahí. O sea, decir, bueno, yo soy profesor, lo que quieran, pero mi primer mandamiento acá es que esto tenga cifras en azul. Y en esas cifras en azul, no necesariamente el de recibir alumnos contribuye por lo mismo que los compañeros mencionaban hace un ratito, ¿no? O sea, los alumnos tienen requerimientos especiales. O sea, en otras palabras, construir un campo clínico toma tiempo e inversión importante. Eso explica por qué hay tanta pelea, entre comillas, por facultades, por campos clínicos que ya existen. Y he tenido muy buenas experiencias apoyando, colaborando con facultades nuevas, labrando su campo clínico. O sea, si estamos en la facultad, perfecto. Vamos a necesitar campo clínico, perfecto. Entonces, ubiquemos una red donde no hayan otras facultades en este momento y esa trabajémosla. Capacitemos a la gente, ver que tengan sus grados, o si no, llevar por un tiempo colegas de fuera, hagamos un plan de largo plazo. Se puede hacer y es sumamente potencial para el largo plazo, pero hay que pensarlo así, porque si lo pensamos en corto plazo, entonces lo que decimos es, no, esto es demasiado complicado. Mejor vayamos a una sede que ya existe. Y en la sede que ya existe, entonces empezamos con la lucha de que, bueno, ya estaban ahí otras facultades, ahora llego yo, entonces, ¿cómo hacemos? Y empieza el yo te ofrezco más. Y al final nosotros solitos generamos la dinámica que después nos revierte para mal. El karma existe. Entonces, por no haber hecho la inversión de largo plazo, hacemos la inversión o el gasto de corto plazo. O sea, no importa ya. Vamos a esta que ya existe, vemos la contraprestación, ofrecemos esto y aquello. Y entonces, por supuesto, en el esto y aquello, el que tiene la sartén por el mango es el propio, el hospital, por decirlo en genérico. Y entonces el hospital dice, ah, bueno, entonces ustedes construyanme esto, ustedes denme este equipo, ustedes denme acá, Por supuesto, yo felices, como dice el dicho antiguo y por eso sabio, a río revuelto ganancia de pescadores. Y ahí el pescador es el equipo de gestión del hospital. Y ellos simplemente consiguen todo lo que puedan de todos y que después haya problemas porque están todos los pacientes sobrecargados, etcétera, bueno, eso ya no es su problema. Aunque sí lo es también, y por supuesto que pueden ser sancionables y todo, pero con nuestra capacidad de supervisión y control, eso es muy poco frecuente. Pero entonces, para no alejarme mucho del tema del capital relacional, eh, no es tan sencillo el tema del hospital. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero hay que hacerlo, como les digo, con una visión de largo plazo y en la cual, así como hubiéramos invertido en un asocio estratégico con un externo, hay que hacer un asocio estratégico con el interno también. Por eso decíamos, cuando hablamos del cliente interno, del Great Place to Work y todo esto, hay que también entender a las unidades de nuestra facultad o de nuestra universidad como que fueran un asociado. Y hay que cuidarlo igual y tratarlo igual. Y si hay, como en este caso que me menciona el colega, una clínica, que no es el único caso, yo conozco varias clínicas también universitarias que no tienen nada que ver con su facultad de medicina. ¿Por qué? Porque para empezar necesitan gente a dedicación. Y los profesores de la facultad están enseñando en la facultad y son entregando trabajo. Entonces, si yo quiero que esto funcione bien, no solamente lo he visto en hospitales, ¿ah? Laboratorios clínicos, servicios de este tipo, se hacen con buena intención, pero al poco tiempo se dan cuenta que para que funcione bien y sea autosostenible y no sea una rémora económica, la única forma es que tenga su propio personal y que se maneje como un autónomo. Y a las finales se salen nuevamente comportando como entidades externas
que si yo quiero asociarme con ellas, que también podría, y sería más ventajoso porque son parte de la misma entidad grande, de la misma universidad, pero eso no quiere decir que, entonces ya es mi campo clínico y voy nada más. No, no, no. Hay que negociar con ellos, hay que también trabajar igualito que fuera externo. La ventaja, en todo caso, es que ahí sí podría ser exclusiva, porque estado que la universidad ya pues sería, digamos, poco, aunque también podría darse, pero podría ser en principio poco interesante, poco atinado que empiecen digamos, a recibir alumnos de otras universidades a hacer prácticas ahí y no a los propios, ¿no? Pero entonces, voy a que les diga es una buena idea, sí, pero requiere bastante, bastante reflexión y trabajarlo con cuidado. Am, Se ha mencionado este tema también de la participación. En el ente de gobierno, decían en los consejos regionales de salud, ¿no? Sí, efectivamente, yo les decía que si nos pasaran lista, seguro que nos votan del Consejo Nacional. Y también soy testigo que en el Consejo Nacional hay, miren, yo no conozco los regionales, así que no puedo opinar, pero les voy a hablar de mi experiencia en el Nacional. En el Nacional también, claro, uno va como universidad, pero están ahí la sanidad, seguro social, las organizaciones de base, la Federación de la Enfermedad X, etc. Yo presidí durante 2 años el grupo, la comisión se le llama en el Nacional, la Comisión de No Transmisibles, ¿no? Y ahí tenía, por ejemplo, también a las así empoderadísimas al máximo y además técnicamente muy buenas, las federaciones y el grupo de sociedad civil, que a las finales los más activos del grupo eran ellos, o sea, sociedad civil, entendida como asociaciones de pacientes, etcétera, de pacientes oncológicos, de pacientes metabólicos, etcétera, activísimos. Ellos y el grupo MINSA al final un poco puntualizaban. Yo estaba en esa comisión por representante de IPRES privadas, y no veía lo de las universidades. Muchos de ellos amigos míos, ¿sabes? Yo los llamaba y decía, oye, fíjate que por acá vengan a la comisión, yo presidía la comisión. Mm. Entonces, eh, ¿pero por qué? Y ahí voy a lo que les decía. Y me dice, ¿pero para qué voy? Si no, ¿qué gano? Y yo sé de buena fuente, porque yo les hablo solamente de mi vivencia en mi comisión, pero en otras comisiones, conversando con los compañeros, me decían, oye, en esa comisión, mira, la tuya por lo menos vienen. A la mía ni siquiera nos reunimos. O sea, es una comisión nominal. Nunca se hace quórum, por lo tanto, o sea, siempre intentamos reunirnos y nunca nos logramos reunir. Y a fuerza de no reuniones porque no hay quórum, un buen día también los pocos que iban al principio se van desalentando y al final la comisión se cae. Es cierto, o sea, estos espacios de coordinación, hemos tomado este como ejemplo, pero al final todo espacio de coordinación tiene una dinámica parecida. Para que un espacio de coordinación funcione, tiene que ofrecerle algo de valor a sus participantes. O sea, capital racional también funciona a ese nivel ya micro. O sea, si los participantes sienten que vienen a perder su tiempo, entonces van a dejar de venir. Simplemente van a dejar de venir. Un espacio de coordinación se consolida cuando los participantes sienten que ganan algo. Y no les digo algo monetario, sino que ganan algo, ya sea, por ejemplo, invitados de buen nivel. No los invitamos, decíamos, ya, vamos a citar al director ejecutivo de la estrategia de cáncer, que venga, citarlo, ¿no? Entonces, habían discusiones realmente muy buenas, estábamos bien actualizados en qué es lo que se estaba trabajando, hacíamos aportes, discutíamos. Entonces, los propios participantes decían, oye, qué interesante, mira, vienen los directores nacionales, acá podemos, tenemos la opción de verlos, de hablar con ellos, de hacer llegar. O sea, tiene que generarse una dinámica en la cual el participante sienta que gana al ir,
que gana presencia, que gana información actualizada, que después puede comentar en su entidad por la cual viene representando, o que trae su voz y sus temas son discutidos, se ponen en la mesa y se discuten. Entonces, uno tiene que generar una dinámica en la cual los participantes sientan que ganan, incluyendo en ese caso, porque si no, incluyendo en ese caso digo a los que van por una universidad, porque si no es comprensible, o sea, los espacios simplemente se caen, la gente se aburre, siente que está perdiendo su tiempo, es más, mejor dicho, se da cuenta que está perdiendo su tiempo y se va. Entonces, moraleja, yo creo en los espacios de articulación, creo que vale la pena apostar por ellos, pero también como gestor creo que hay que ser juicioso. O sea, no todos los espacios aportan y uno tiene que ser juicioso y decir, ya, yo apuesto por este y este, que son los que más me aportan, y a eso invierto mi tiempo, envío representantes, cuando piden algún documento técnico, ampliamos el refuerzo, colaboramos, y en estos otros simplemente o abandonamos o nos retiramos formalmente y ya se evaluará, ¿no? Pero es así, o sea, no es tampoco, digamos, un miel sobre hojuelas, como se dice, ¿no? Em, Ya creo que con eso resumo más o menos las ideas que más me han llamado la atención de la conversación de los grupos, de los diálogos de los grupos. Bueno, colegas, eh, no sé si hubiera alguna... Por favor, siéntanse libres de interactuar y de, como les digo, si no discrepamos aquí, ¿en dónde? Para eso estamos, para escuchar opiniones y aprender y discrepar. O para manifestar también, doctor, de que estoy recontra de acuerdo con lo que usted dice. También, ¿ah? Siempre es bueno sentir una palmadita en el hombro a cualquier edad. Muy bien. Vamos ya entonces a... Ah, ya, bueno, preguntaron en el chat sobre la asistencia y ya César Pastor, que como os he dicho es ahí el hombre de todas estas partes de apoyo, ya ha puesto el link, entonces por favor registren su asistencia. Y entonces quedamos en vernos el próximo, déjame ver mi agenda para reconfirmar. Entonces nos estamos viendo el día viernes 29 a las 6 de la tarde para la segunda sesión. Yo les anticipo que ese fin de semana voy a estar en Arequipa, en el extranjero, como decían algunos compañeros, porque vamos a realizar allá la jornada 2025 de la Academia Nacional de Medicina. Así que voy a tener el gusto de estar allá disfrutando unos días de la hospitalidad arequipeña. Igual me voy a hacer mi espacio a las 6 de la tarde para vernos ya con todos en este canal. Entonces, hasta el próximo viernes. Cuídense mucho. Buen domingo. Buen sábado y domingo. Gracias. Luego, Hasta gracias. luego. Gracias, Muchas Hasta gracias, luego, doctor. gracias. Muchas gracias. Gracias, entonces, cuídense. Gracias.